¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a traer toda la información de la actualización 1.10 que viene el 21 de febrero, ¿de acuerdo? Vosotros no la escuchéis, ya lo sé, pero yo estoy escuchando la moto, a ver qué pase. Tranquilidad. Tranquilidad. A ver si se va ya. Vale, ojito que ayer pasaron dos cazas por aquí volando y no veas el revuelo que hay en el pueblo. Bueno, algo importante que decir. Estoy con el tema de los shorts, ¿vale? Trayendo uno diario porque para mí es más sencillo, ¿vale? Así no tengo que estar tanto rato editando, simplemente me paso una fase, hago un shortcito, lo subo y quien quiera verlo pues ahí lo tiene, ¿vale? Bien, vamos con la información, así que a darle caña. Primero que nada tenemos aquí el capítulo 34, ¿vale? Van a poner el capítulo 34. Aquí tenemos un poquito el diagrama, mejor decir, diagrama, no dianograma. El diagrama de la fase. Nada, simplemente esto, así que pasamos a la siguiente información. Bien, aquí lo que tenemos es el, digamos, el dibujito que se verá, ¿no? El mapa, la pantalla de combate del capítulo 38, y es que al parecer pues tiene su propia historia. Tendremos de fondo aviones destruidos de cuando empezó toda la pandemia y bueno, pues detallito, ¿vale? Aquí se ve un poquito cómo será más o menos el fondo de pantalla mientras estemos combatiendo. Un detallito sin más. Pasemos ahora sí a lo gordo de la actualización, que es lo que estáis esperando. Vamos. Y es que, como muchos vosotros ya sabréis, hay un nuevo personaje que se llama el Susurrador o Susurrador. Esa es la actualización, la traducción que me decía a mí. Susurrador, ¿no? Así que lo llamaremos, pues eso, Susurrador. Es una mujer, por cierto, ¿vale? No creáis que es un hombre, parece un hombre, parece un zombie, pero es una mujer. No es un zombie, ¿vale? Realmente es un personaje, es una persona. Ya, bueno, un Susurrador, vamos. Es de la alineación Predator, tipo de personaje fuerza y de ataque físico, y su clase es tanque. El personaje sale el 21 de febrero, ¿vale? Aquí tenemos un poquito pues lo que usa una especie de lanza, esto no sabría deciros realmente qué es, una bolsita y zapatillas, entiendo que para que no se pinche los pies cuando camine por ahí. Bueno, vamos con las habilidades, que es lo que nos interesa. Thorny Trap, traducida como trampa espinosa, y nos dice lo siguiente: le indica a su camarada que levante una trampa de madera debajo del suelo, que inflige un 300% de daño de ataque como daño a todos los enemigos y hace que sangren durante 8 segundos. Los enemigos bajo el efecto de sangrado reciben un 3% de HP máximo como daño cada 0,25 segundos cuando se mueven. Recoge una trampa de madera para aumentar el alcance de este arma. Realmente lo de recoger la trampa de madera, no sé si es que el personaje dejará de atacar para recoger la trampa, o la recogerá otro compañero, se recogerá automáticamente, pero ahí dice que recoge una trampa de madera para aumentar el alcance de este arma. Bueno, veremos a ver a qué se refiere cuando tengamos el personaje, si es que nos sale. La segunda, el poder de la naturaleza. Apuñala a un enemigo con una lanza untada con veneno para insectos, infligiendo un 260% de ataque como daño al derribarlo. La velocidad del enemigo derribado se reduce en 100 durante 8 segundos. Reducir 100 durante 8 segundos yo creo que son bastantes, ¿no? Los personajes realmente no tienen velocidad. No sé hasta qué punto tienen, cuántos puntos de velocidad máxima, pero quitarle 100 puntos es hacerlo muy lento en el combate. Siguiente, Columpio Gigante. Balancea su lanza y derriba al enemigo con su alcance aumentado, arrojando un 250% de ataque como daño 2 veces a todos los enemigos dentro del alcance. Los enemigos golpeados por la habilidad de Giro Gigante no pueden recuperar su HP durante 9 segundos. El ataque inflige el 25% del HP máximo del enemigo como daño. Recupera el HP en función del daño infligido. Esta habilidad solo está disponible después de que su rango haya aumentado. El alcance del arma vuelve a la normalidad después de usar la habilidad una vez, ¿vale? Pasamos ahora a la última habilidad, reabastecimiento. Aumenta el alcance de este arma tras el inicio del combate. El alcance sigue aumentando cuando muere un camarada o un enemigo. Además, restaura su HP máximo en un 30% cada vez que un... Espera aquí, que lo tengo para... ¿Cómo lo tengo puesto?
así que un enemigo o un camarada muere en combate. Además aumenta su HP máximo en función de la cantidad curada. Repito, restaura su HP máximo en un 30% cada vez que un camarada o un enemigo mueren en combate. Además aumenta su HP máximo en función de la cantidad curada. Esto lo que hace es que si es el último personaje que queda vivo, pues este personaje se va a chetar mucho, ¿vale? Este personaje ya sabemos que está aquí, con lo cual va a aguantar. Imaginad que se mueren todos vuestros compañeros, pues cada vez que muera uno de ellos te va a dar vida y te aumenta... a ver, es que lo he leído y parezco tonto. Aumenta un 30% la vida del personaje. Claro. No, te restaura un 30% de vida por cada personaje que muera, independientemente de si es compañero o enemigo, ¿de acuerdo? O sea que cada vez que muere alguien y este personaje está vivo, este personaje se cura un 30%. Pero es que aparte de ese porcentaje que se cura, le aumenta la vida, o sea que se está curando y aumentando más todavía la vida que tiene. O sea que este personaje, cuanto más aguante en el campo y se quede solo contra los enemigos, más vida va a tener y más se va a curar. Eso sí, siempre y cuando muera gente, independientemente de si son amigos o aliados. Vale, ahora vamos a ir con los beneficios. Y ojo que no son poquitos, ¿eh? Aquí me he tirado 2 días traduciendo como un condenado, así que vamos allá. Bien, como siempre, ya sabéis, cada vez que hablemos de beneficios me voy a venir aquí y voy a poner a mi personaje favorito, que es Abraham, como ejemplo, ¿vale? Tenemos la primera habilidad y la segunda. Creo que a estas alturas ya deberíais de saber cómo funciona el tema de los beneficios, así que no hay mucho más que decir. Bien, primero que nada, el beneficio de químico. Dice, la primera habilidad aumenta velocidad en 20 mientras el gas se esparce en el campo de batalla después de usar la ultimate, la carga, ¿vale? El ataque final. La segunda habilidad dice, si el HP actual de químico cae por debajo del 50% de su HP máximo, el HP que se restaura instantáneamente al usar un ultimate aumenta en un 20%. ¿Vale? Para aquellos que no sepáis lo que es el HP, me refiero a la vida, ¿vale? HP. ¿Cómo sería? No sé cómo sería, HP es vida, vamos, es lo que hay. Vale, siguiente personaje, el personaje más querido de todos, hombre, cómo no, el gobernador. A ver qué bufos le mete, porque le hacen falta. La primera habilidad dice, durante el combate, aumenta el ataque y la velocidad del ataque básico en un 1%. Uf, qué fuerte. En un 1% cada vez que el gobernador pierde un 3% de HP máximo. Vale, o sea que cada vez que pierde un 3% de vida, le sube un 1% de ataque y de velocidad de ataque básico. Vale, ni tan mal. Y la segunda habilidad dice, cuando el efecto del beneficio se acumula 45 veces, el efecto analgésico dura hasta el final del combate. Vale, creo que con la habilidad analgésico lo que hacía era curarse. Entonces, si se cura y pierde, o sea, si pierde vida, le sube la velocidad y le sube el ataque, luego se cura. Si sigue perdiendo vida y se sigue curando, va a seguir subiendo su ataque y su velocidad. Bueno, no me parece un bufo realmente exagerado, pero obviamente algo le tenían que hacer, ¿no? Al pobrecito, porque es que el gobernador literalmente es el peor personaje del juego. Ay, Dios. Pasemos al siguiente, Alfa. La primera habilidad dice, durante el combate aumenta el escudo otorgado por Human Skin Poncho en un 150%. Incluso si el escudo no se destruye. Inflige daño a todos los enemigos cercanos mientras dura. Y la segunda habilidad dice, durante el combate otorga el efecto Human Skin Poncho a los caminantes convocados, vale, a los caminantes que ha llamado. ¿Qué significa esto? Que Alfa, a menos que tengáis la segunda habilidad, no se va a ver beneficiada, ¿vale? La primera habilidad beneficia a la segunda a la habilidad que se joder, ¿cómo lo digo? La primera habilidad beneficia a la habilidad que se activa de la segunda, por así decirlo, ¿vale? Hasta que no tengáis esta segunda de mejora de aquí abajo, lo primero que le pongáis a Alfa es que no se va a activar, ¿vale? Porque el Human Skin se activa al tener la parte esta de aquí abajo que estoy aquí mostrando y moviendo, ¿vale? O sea que es de las peor paradas en cuanto a los bufos. ¿Qué se le va a hacer? Bien, pasemos ahora con Beta. La primera habilidad dice, durante el combate con Tenacy, Beta atrae a un enemigo aturdido hacia él, recuperando su HP máximo en un 5% por cada enemigo atraído. La segunda habilidad,
Una vez que finaliza el estado aturdido de tenacidad, gana 150 de energía. Tampoco es un gran bufo que digamos para beta. Dwight. Durante el combate, si el ataque básico de Dwight golpea a un enemigo manchado de sangre de caminante, la velocidad del objetivo se reduce en 12 puntos durante 2 segundos. Flecha manchada de sangre, la segunda habilidad, se convierte en un ataque básico. La duración de la reducción de velocidad aumenta a 5 segundos, acumulándose 3 veces. Madre mía, la alineación de predadores es sin duda de las más flojitas, ¿eh? Vaya mierda de bufos, lo siento, tendría que decirlo. Son bufos muy malos. A ver qué pasa con los siguientes. Vamos ahora con Laura. La primera mejora dice: cuando la ulti de Laura derriba a un enemigo, los enemigos restantes huyen por miedo durante 2 segundos. Bueno, puede tocar las narices. Segunda habilidad: cuando un ultimate inflige daño máximo, inflige 450% de ataque como daño adicional. Nuevamente Laura también bastante flojita en cuanto a los bufos, ¿eh? Veamos a ver el siguiente. Sherry. Ojo que aquí promete. Estamos hablando de Sherry, que creo que es el mejor predador que hay en el juego, y luego sería Químico, pero primero Sherry de lejos. Primera habilidad: durante el combate, al usar amenaza, le quita 300 de energía al enemigo con la energía más alta. No está mal. La segunda habilidad dice: cuando la ulti de Sherry derriba a un enemigo dentro de los 8 segundos del ataque, los enemigos huyen por miedo durante 5 segundos. Esto sí está bastante bien. Sherry usa la ulti, que es cuando empieza a pegar los tiros de francotirador, y los enemigos huyen. Al alejarse de ella, ella sigue atacando, recarga, vuelve a tirar, siguen huyendo y se convierte en un bucle. Entiendo que es un bucle porque aquí no pone que haya un uso determinado de veces, ¿vale? Gunther, el de las torretas. A ver, primera habilidad: durante el combate, cada vez que se destruye un rifle remoto, el HP de Gunther restaura al HP de los rifles restantes en un 40% de su ataque. Segunda habilidad: durante el combate, cuando Gunther está en peligro, sacrifica un rifle remoto en el campo de batalla para recuperar el 35% de HP máximo. Este efecto se puede activar hasta 5 veces y no se activa en absoluto si no hay rifles remotos en el campo de batalla. O sea que si por lo que sea a Gunther no le da tiempo a poner un rifle remoto porque le han golpeado y le ha cortado la animación, todas estas mejoras no sirven para nada. O sea que Gunther bastante triste también, el pobre. Rania, primera habilidad: durante el combate, cuando Rania está furiosa, lanza reflejo cada 8 segundos, ¿vale? Segunda habilidad: durante el combate, cuando Rania está furiosa, lanza reflejo cada 6 segundos. Pues vale, no sé qué quieres que te diga. Muy putre, muy cutre, lo siento. Bell, la última Predator. A ver qué nos dice aquí. Primera habilidad: durante el combate, cuando incinerar golpea a un enemigo, la recuperación de energía del objetivo se reduce en un 80% durante 5 segundos. Segunda habilidad: durante el combate, cuando un ataque básico impacta como golpe crítico, el tiempo de reutilización restante de incinerar se reduce en un 5%. Y estas son las, entre comillas, ventajas, si es que se le pueden llamar ventajas, de la alineación Predator, que sin duda alguna es la peor alineación de todo el juego. Yo la verdad me esperaba unos beneficios más notables, sobre todo para esta alineación que está bastante vendida. No sé si es por el hecho de que son los malos que los ponen más débiles. Y ahora viene una de los beneficios de una de las alineaciones más potentes, que es la de equidistantes. Así que vamos allá. Lake, primera habilidad: la duración del efecto... Espérate, que decir esto es difícil. Sig Block aumenta en 15 segundos. Segunda habilidad: velocidad aumenta en un 40% cuando se usa Ultimate mientras Lake está bajo el efecto Sig Block. Sig Block entiendo que será alguna habilidad que tiene Lake. Vale, seguimos. Si me veis un poquito así como que no sé lo que estoy diciendo, es porque estoy escuchando un perro por ahí ladrando. Y ya sabéis que a mí los ruidos cuando estoy grabando me tocan mucho las narices. Vale, siguiente personaje, uno de los más queridos, Eugene. Restaura el HP de los espantapájaros convocados en un 450% del ataque de Eugene cuando usa un Ultimate. Segunda habilidad: agrega un compañero que recibe el efecto de restauración de HP de la Ultimate de Eugene. O sea que Eugene con estos beneficios restaurará la vida
una barbaridad a los espantapájaros que haya llamado, si tiene 2 a 2, si tiene 3 a 3, pero es que aparte, con la segunda habilidad, está aquí abajo, también agregará ese plus de curación a un compañero al que esté en el campo de batalla. Siguiente, Tyrese, otro de los personajes que nos gusta a todos, siempre y cuando no nos enfrentemos a él, que entonces no nos gusta. Primera habilidad, la duración del efecto inmortal aumenta durante 2 segundos, que tú dices, me río de Tyrese. Sí, te ríes de Tyrese, pero 2 segundos son eternos aquí, 2 segundos y te revienta a medio equipo de un martillazo, y más como los tenga todos de frente. Segunda habilidad, cuando Tyrese elimina a un enemigo bajo el efecto de inmortal, su duración aumenta en 2 segundos cada vez que mate. Que ya no te ríes tanto, Ay, es que solo aumenta 2 segundos. Te mata 2 segundos más. Te mata otros 2 segundos. Y así hasta 10 segundos porque solo hay 5 personajes que matar. O sea que, poquita broma, que aquí los beneficios de esta alineación sí que están bastante guapos. Mercer. Primera habilidad, durante el combate, al eliminar un efecto de control de multitudes con imparable, que eso lo hace de normal porque es un pasivo, aumenta la tasa de crítico en un 40% y el daño crítico en 45 durante 8 segundos. Y teniendo en cuenta que Mercer ataca muy rápido con sus con sus hachas, que le den ataque crítico da miedo, Segunda habilidad, durante el combate, al eliminar un efecto de control de multitudes con imparable, nuevamente maximiza el ACC durante 8 segundos. Es decir, que durante 8 segundos más va a ser imposible de tocar, o por lo menos de agarrar con las cadenas de Abraham, Bell, etcétera, etcétera. George. Durante el combate, cuando un compañero entra en la posición enemiga, mientras George está presente, aumenta el ataque en un 20% y reduce el daño recibido en un 25%. Wow. Segunda habilidad. Durante el combate, cuando un compañero entra en la posición enemiga y permanece allí durante más de 3 segundos mientras George está presente, es decir, que esté vivo, el compañero obtiene 100 de energía. No está mal. Scott, ya sabéis, el de los puñitos. Primera habilidad, durante el combate, si el HP máximo de Scott cae por debajo del 50%, aumenta el ataque en un 8%, la curación recibida en un 25% y la evasión en 17%. Cuando un enemigo aleatorio muere, se agrega una acumulación del mismo efecto. Es decir, que cuando él tiene menos de la mitad de vida, gana 50% de ataque, 8% a la curación recibida, se la aumenta. No, perdón, ya me estoy liando. Aumenta el ataque en un 8%, la curación en un 25% se la aumenta y la evasión en 17%. Pero cuando muere un enemigo, esto se repite. Así que a medida que vayan muriendo, pues se le van a ir acumulando los efectos y cada vez va a ser más difícil matar. La segunda habilidad dice, durante el combate, restaura instantáneamente el 35% de vida perdida cuando muere un enemigo circundante, es decir, que esté cerca, y siempre va a haber enemigos cerca porque él se tira hacia los enemigos. Con lo cual, Scott, muy buenos bufos, o sea, muy buenas ventajas, perdón, pero bueno, sí, ventajas y bufos. Las ventajas pues son bufos, o sea que sí, lo he dicho bien. Siguiente personaje, Chloe, la niñita de las granaditas que los tira todos hacia el centro. Primera habilidad, al entrar en combate inflige un 10% de ataque como daño a todos los enemigos en la última fila de la posición enemiga. Porque sí. Mientras empuja a los enemigos en la parte superior e inferior de la última fila hacia el centro. O sea, empieza el combate y nada más empezar el combate, el enemigo ya recibe un 10% de daño porque sí, porque les da miedo. Y se juntan todos en el centro, como si hubiese tirado una granada. Lo cual está bastante bien porque como tengas a Abraham en el centro, los pillas a todos de golpe y ahí se puede hacer una buena estrategia. Segunda habilidad, durante el combate, 20% de probabilidad de aturdir a un enemigo golpeado por Ultimate durante un segundo. Bueno, no está mal. Siguiente, Yumiko. No soy muy fan de Yumiko, a ver qué le dicen. Durante el combate, cuando Yumiko ataca a un enemigo bajo el efecto flecha envenenada con un ataque básico o un ultimate, aumenta el daño en un 35%. Bien. Pase ese coche, vale. Segunda habilidad, durante el combate también, cuando un ataque básico cae sobre un enemigo, hay un 80% de probabilidad de activar el efecto de flecha envenenada. Desde luego, las ventajas de estos... De esta alineación de equidistantes están muy rotas, Taylor. Joder, macho, la de Taylor es grande.
Si Taylor se despliega en la primera fila de la pantalla... Que he dicho que la de Taylor es grande, pero... Madre mía. No he dicho nada, olvidadlo. Primera habilidad. Si Taylor se despliega en la primera fila de la pantalla de preparación para el combate, todos los compañeros detrás de él reciben un 22% menos de daño por compañero presente, haciendo un total de 110% en total menos de daño. O sea, bastante bien, ¿eh? En el caso de que Taylor sea desplegado en la última fila, es decir, en la parte trasera del equipo, todos los camaradas frente a él tendrán su daño crítico aumentado en 25 por cada camarada presente. Ahora bien, yo os dejo una duda y quiero que me respondáis en los comentarios. ¿Compañeros y camaradas es lo mismo? Porque estoy viendo que muchas veces en la traducción me dice compañeros y en otras me dice camaradas. Y yo lo que entiendo cuando dice compañeros es cualquier personaje de cualquier alineación. Y cuando dice camaradas se refiere a personajes de la misma alineación. Esta es una duda que tengo y que se la voy a preguntar al manager general y que me la responda. Sí, creo que es algo que deberíamos de saber, porque si a mí me crea confusión, seguramente alguien más se la cree. Bueno, segunda habilidad de Taylor. Durante el combate, al usar un ultimate, todos los efectos de versatilidad sin ninguna condición durante 5 segundos, mientras aumenta la subida de daño crítico en 25 por cada camarada en la primera fila que también esté presente, es decir, que esté vivo. Nada, sigo diciendo que es una pasada los beneficios de esta alineación. Brody, bueno, espérate. Primera habilidad, durante el combate reduce el daño recibido de un enemigo distante en un 40%. Es decir, Brody recibirá un 40% menos de daño de los personajes que ataquen desde lejos, ¿vale? Pues por ejemplo sería Andrea. Andrea, que ya sabéis que se queda quieta con el rifle pegando tiros. Andrea le haría un 40% menos de daño. Segunda habilidad, durante el combate, si el HP de Brody, si el HP que Brody si el HP, espérate, es que yo también la letra la tengo a la virulé. Si el HP que Brody perdió al recibir daño es superior al 95% de su HP máximo en total, aumenta el CC, la inmunidad y el ataque en un 30% hasta que finaliza el combate y le otorga 70 de energía cada un segundo. Esto está muy roto, esto está muy roto. Y más para Brody, que no para de pegar saltos de un lado a otro. Dios, qué fuerte está Brody. Mi tocayo, John. Primera habilidad. Durante el combate, si se lanza Flaming Hammer sobre un enemigo que ha estado en llamas durante 15 segundos o más, el objetivo estará bajo el efecto de Raining Fire. Cuando están en Raining Fire, ¿vale? La pronunciación también un poquito de Albacete, reciben el 90% de ataque de John cada segundo y no pueden recuperar HP durante el combate. Esto es duro, ¿eh? Lo de no recuperar vida durante el combate es muy duro. Segunda habilidad. Si se lanza Flaming Hammer sobre un enemigo que ha estado en llamas durante 9 segundos o más, el objetivo estará bajo el efecto de Running Fire, es decir, que no recibirá vida. Y esos son todos los beneficios nuevos que van a venir, ¿vale? Y a ver, tengo por aquí algo más. Sí. Ah, bueno, sí, el tema de eventos y demás, vale, y de cositas nuevas que se vienen. Así que ahora vamos a dar el salto a la siguiente información, que seguro que os va a gustar. Vamos allá. Y es que vamos a tener un nuevo modo de juego. Al parecer será un nuevo modo de juego llamado Test de Combate de Kayla. Y dice, pon tus habilidades a prueba y gana personajes épicos. Vale, aquí nos darán personajes épicos. Está bastante interesante. Por cierto, ya que estoy hablando de este test de Kayla, pues a ver, que tenía por aquí información. Aquí está. Prueba de combate de Kayla. Y esto lo enlazo con la siguiente información. Y es que van a poner anuncios dentro del juego, ¿vale? No son anuncios que se vayan a salir solos, son anuncios que nosotros tenemos la oportunidad de ver, ¿vale? Y por ver esos anuncios nos van a dar recompensas. Ya sabéis, como todos los juegos gratuitos, con los anuncios ganan dinero, nosotros vemos anuncios, ellos ganan dinero y a cambio nos dan recompensas, pero no serán anuncios que salgan como jumpscare de estos, ¿vale? De estos que salen y dices, joder, que hace un anuncio aquí en medio de la nada. No, te pondrán una pestañita, tú le das al anuncio y recibes una recompensa adicional, ¿vale? Pero primero quiero hablaros de esto. La prueba de combate de Kayla empieza el 21 de febrero y acaba el 4 de marzo, ¿de acuerdo? El 4 de marzo. Y dice, superviviente de intercambio de pruebas de combate de Kayla: Pierce, Ezequiel Isiva y Eugene Inventor. Y aquí tenemos dos opciones: que sean personajes que vayamos a utilizar
de modo de alquiler para pasar los test de combate, o lo que yo creo que será, que son personajes exclusivos de reclamo de recompensas, ¿vale? Habrá aquí algún tipo de pantallita donde reclamamos premios, ya sabéis, comida, manuales de habilidades, no sé qué, algunos personajes, y como personajes así medianamente exclusivos, pues estarán Pierce, Ezequiel Isiva y Eugene Inventor. Y si es así, pues hombre, yo, si me dais a elegir, Pierce os diría que no, y que vayáis a por Ezequiel Isiva, más que nada por el tema de las guerras, ¿vale? Porque en guerras se suele utilizar bastante Ezequiel Isiva, o Eugene Inventor, que es un personaje bastante tanque y que puede ayudaros en alguna que otra fase, ¿vale? Así que uno de esos dos personajes es el que yo os recomendaría. Si os gusta más Pierce, pues adelante. Yo a Pierce realmente no le veo ninguna gracia. Vale, ahora vamos a ver el temita que os decía de los videos, ¿vale? Así que vamos allá. Y bueno, como tenéis aquí, pues podemos ver perfectamente, a ver si me deja hacer zoom, por favor, déjame hacer zoom, aquí está, ¿veis? Pues por ejemplo aquí tenemos todos reclutas y tenemos un vídeo, y aquí nos dice cuándo se resetea. Parece ser que solo podremos ver un vídeo aproximadamente al día. Bueno, vale, pues vamos a ver esos vídeos, qué es lo que nos ofrecen, ¿vale? Que lo tengo por aquí apuntado también. Mira, dice, recompensa adicional al obtener todas las cajas. Upa, ¿dónde voy? Es que claro, tengo tantos apuntes aquí. Empezamos. Ahí está. Recompensas de visualización de anuncios en el juego, ¿vale? Tenemos recompensas de búsqueda rápida por 2. Al ver un anuncio nos darán el doble de recompensas en el autofarmeo, ¿vale? Ya sabéis, en el autofarmeo pues podremos darle a un vídeo, le daremos aquí donde pone add, nos saldrá un vídeo, dejamos que el vídeo corra, durará 20-30 segundos seguramente. Incluso es posible que haya alguno de 10 segunditos, lo dejamos que corra, le damos a skip cuando ya haya pasado el tiempo y nos dará el doble de recompensas del autofarmeo. Luego tenemos también desafío combate conjunto +1. En este caso no sé realmente a qué tipo de evento se refiere. No, yo he mirado en el juego y no hay ninguno que se llame desafío combate conjunto, a no ser que sea lo de Kayla. Bueno, veremos a ver. Luego tenemos el reclutamiento normal, que es como estáis viendo aquí en esta pantalla, ¿veis? Este es el reclutamiento normal, que sale Andrea, Rick y Tyrese, y aquí tendremos un anuncio. Vale, pues este anuncio lo que hará es darnos un papelito más de estos, un panfleto de estos, ¿vale? Por ver un anuncio nos darán un panfleto de recluta. Y aquí he puesto yo, desconozco cuántos vídeos se podrán ver, aquí como apunte, pero ya estoy viendo aquí, que esto no me había fijado, que tiene un tiempo de enfriamiento. Vale, siguiente, probabilidad de recluta headhunt, ya sabéis, las radios, vale, pues por eso. Seguramente al ver un anuncio nos darán una radio, ¿vale? Y nuevamente tendrá aquí un tiempo de espera de, entiendo que 24 horas. Luego tenemos restablecer artículos del Trading Post, el mercado de intercambio o algo así. Pues al ver un anuncio se reiniciarán todos los objetos del Trading Post sin tener la necesidad de gastar oro para hacerlo. Ya sabéis que a día de hoy podemos resetearlo todo gastando un poquito de oro. Pero el oro es importante, así que simplemente ves un anuncio, lo reseteas y ya está, ¿vale? Y ahí no gastas oro, con lo cual está bastante bien. ¿Qué más? Recompensas diarias adicionales. Recompensas diarias, recompensas semanales y recompensas mensuales. Cada una de ellas tendrá también asignado un videíto de estos para darnos más recursos adicionales a lo que nos darían pues de normal, ¿no? Como nos están dando actualmente. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Recompensa adicional al obtener todas las cajas del tesoro de acción diarias. Esto lo explico yo ahora. Viendo un anuncio nos darán recompensas adicionales en las cajitas de misión diarias. Ya sabéis que cuando vais al juego y hacéis misiones diarias, a ver que quita el zoom que queda más bonito, ahí más bonito, así mejor. Pues al hacer las misiones diarias luego nos vamos a reclamar pues esas cajitas viendo un anuncio. Entiendo que viendo el anuncio antes de reclamar las cajas habrá que lo que nos den se duplique, o por lo menos que nos den un poco más, que oye, no está mal. Luego tenemos también bueno, pues no, ya realmente lo que tenemos son los eventos del juego. Estoy aquí yo todo emocionado dando información y ya no sé ni lo que digo. Vale, vamos a hablar de los eventos del juego, que es lo que queda. Superviviente misterioso. Empieza el 21 de febrero y acaba el 6 de marzo, ¿vale? Gestión de la ciudad. Empieza el 21 de febrero y acaba el 6 de marzo. Búnker subterráneo, que vuelve el búnker subterráneo. Así que darle caña.
todos los días, darle caña un poquito, intentad hacerlo lo mejor posible porque las recompensas merecen la pena. Empieza el día 21 de febrero y acaba el 6 de febrero. Y como ya os he dicho antes, para acabar, la prueba de combate de Kayla es lo único que se diferencia al resto. Empieza el 21 de febrero y acaba el 4 de marzo. Y si no me equivoco, creo que había algo más. Ah, sí, ¿ves? Ahora sí que acaba ya. Soporte de crecimiento de 14 días, ya sabéis, eso que aparece las pantallitas y vamos haciendo misiones y las vamos dando la vuelta y nos da recompensas y nos dan cajitas y un personaje. Pues soporte de crecimiento de 14 días empieza el día 27 de febrero y acabará el 20 de marzo, ¿vale? Y ya está, gente, eso es todo, no hay más información, os lo he dicho todo. Hemos tocado el tema del personaje nuevo, el tema de los beneficios de Predator y de Equidistante. Ya os digo, de Predator me río de ellos y de Equidistante me dan miedo, la verdad. La verdad es que más adelante, cuando nos tengamos que enfrentar a personajes en modo historia que tengan estas ventajas puestas, vamos a temblar y a llorar más de uno, yo el primero sobre todo. Hemos hablado de los eventos, os he hablado de todo lo nuevo, así que nada, simplemente agradeceros que os hayáis tomado la molestia de ver el vídeo hasta aquí. Y nada, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con miembros de vuestra facción, pues si no saben lo que se viene, para que estén enterados, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos y ya sabéis, hasta la próxima.